Y aunque no lo parezca, este juego no se está ejecutando en Windows, sino que lo estamos ejecutando en Linux y funciona perfectamente. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy vamos a ver la distribución de Chimera OS, que básicamente es la Steam Deck en nuestro PC ejecutando Linux. Entonces, voy a echar un vistazo a la configuración para que veáis un poco lo que estoy viendo, que tiene actualización del software, que la distribución es Chimera OS, el tipo de kernel que está utilizando en el momento de grabación es el 6.5.6, el tipo de procesador que es el Ryzen 5 3400G, que tengo 16 GB de RAM y lo estoy ejecutando con una tarjeta gráfica 6600 de AMD. Entonces, pues bueno, tenéis configuración de Wi-Fi y demás típica configuración que podríais esperar de la Steam Deck, pues la tenéis en vuestro PC. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos resolución de la pantalla, que si quieres ajustar la resolución, redimensionamiento, tipo de... que si quieres el modo nocturno y demás, o sea, distintas configuraciones. Es decir, igualito a lo que tendríamos en la Steam Deck, pues lo tienes en el PC de escritorio. Además puedes seleccionar el tipo de dispositivo de salida de audio, de entrada de audio. Puedes utilizar el Bluetooth, puedes conectar cualquier mando inalámbrico. Tenéis capa de personalización, todo lo que es el resto de configuración de Steam. Y bueno, pues bueno, ahí tenéis también la parte de familia, Remote Play, almacenamiento. O sea, igualito que la Steam Deck. Y bueno, ahí estáis viendo los juegos que yo he instalado para durante estas semanas o bueno, meses, un par de meses que he estado probando esto, que funciona perfectamente. Entonces, el primer juego que veis ahí 50 horas de juego es el Monster Hunter, se ejecuta perfectamente. También el Metal Gear 5, que bueno, no son juegos súper recientes, que tienen unos añitos, pero se ejecutan perfectamente. El Metal Gear 3 no se ejecuta, que ha salido hace un par de semanas, pues ese todavía no es compatible. Pero vamos, yo casi todos los juegos que he probado, que veis en la biblioteca y demás, salvo el Metal Gear 3, que tiene un par de semanas nada más, se ejecutan perfectamente. Entonces voy a coger el Monster Hunter y lo vamos a ejecutar. Vamos aquí, vemos que se sincroniza, que lo primero que tiene que hacer cada vez que ejecuta es el procesamiento de sombras de Vulkan, es decir, compilación de shaders. Yo lo he omitido ahí para que sea un poco más rápido, pero básicamente tarda un poquito al iniciar, pero ya empieza a cargar y funciona perfectamente. Y recordad que estamos utilizando Linux, que hace unos años utilizar Linux para jugar ni se pensaba. O sea, antes estaba el SuperTux Card, ¿qué más? El 0AD, que es el equivalente open source al Age of Empires y poco más. Y además tú entrabas en los juegos y te cambiaba la resolución. Entonces, con todo el apoyo que ha metido Steam para tener la Steam Deck basada en Linux para jugar, con toda la capa de Proton, Vulkan y demás, que básicamente no es virtualización, sino es una capa de compatibilidad, de traducción de DirectX y demás, vemos que estamos ejecutando en el Monster Hunter, que bueno, el Monster Hunter World, que tiene ya sus añitos, tiene 5, 6 o 7, no sé de qué año es, 2015, 2016, tiene ya sus añitos, pero se está ejecutando perfectamente en Linux, lo cual hace muchos años era completamente impensable. Veis ahí que se ejecuta perfectamente. El problema es, por algún motivo, sí que tienes un display de FPS y toda la información de TDP y demás de la Steam Deck, pero yo no he sabido configurarla. Pero vamos, que os puedo garantizar, por no poner aquí un gameplay, porque esto es un canal de Linux, no es un canal de gaming, pero vamos, que el juego se ejecuta perfectamente, veis ahí mis 50 horas, pues se ejecuta perfectamente. Además, como es una distribución de Linux, tienes la opción de cambiar al entorno escritorio. Y en este caso Chimera OS está basada en Arch Linux, con Nome, creo que es Nome 45 y demás, pero vamos, Chimera es 44.1, o sea, será Nome 44, sistema de 64 bits, utilizando por defecto Wayland, y el kernel es el 6.5.6, y además tienes la tienda de aplicaciones, un poco con soporte para Flatpaks y demás, o sea, podéis instalar software perfectamente, pero no funciona tan bien como me gustaría. O sea, Arch, funciona bien, se puede instalar software, pero la tienda de software no sé cuál es, igual estoy muy acostumbrado a Pamac, pero no funciona excesivamente bien. Bueno, vamos a jugar un juego que ya tiene sus añitos, que es el Black Ops 2, pero al menos para mí o gente de mi generación sí que es uno de los juegos clásicos, entre el Modern Warfare 2, Black Ops 2, pues es uno de los clásicos.
Y bueno, ya veis que estoy aquí cambiando las texturas y demás, pero que funciona más o menos bien. Ahora cuando habilite los FPS, pues veis que no figura ningún tipo de problema, aunque eso ya se verá en gameplay. Y bueno, para juegos que tengan unos años, como puede ser del estilo de este Black Ops, pues se ejecutan sin ningún tipo de problema. Y para juegos que son así más modernos, como el Cyberpunk y demás, yo es un juego que no tengo, pero sí que sé que por Proton debe funcionar perfectamente y de gente que lo ha probado en Steam Deck o que funciona bien o que han sido capaces de jugarlo en Linux. Por tanto, si funcionan en la Steam Deck, va a funcionar perfectamente en Steam, en Chimera OS, que es básicamente lo mismo. Y bueno, ahora a nada que cargue el menú, vais a ver que los FPS pues o son prácticamente 50, 60 y demás, o sea, bajan un poco porque estoy grabando, pero os puedo garantizar aquí cuando no estoy grabando, porque mi CPU es un poco floja y no es capaz de grabar y hacer el gameplay a la vez, y por eso baja un poco, pero sin grabar y demás no baja de los 60, o sea, eso os lo puedo garantizar. Y bueno, ¿qué ocurre? Que jugar hace unos años en Linux era completamente impensable y vamos, funciona bastante bien, más o menos unos 50, 40. Un poco de bajón por estar grabando con la CPU mientras tienes que renderizar con solo 4 núcleos. Y bueno, va un poco... Así bajan un poco los FPS, pero ya veis que va bien. O sea, se juega perfectamente. Y el tipo de pegas que podríais tener, o sea, para juegos que son solos no tenéis ningún tipo de problema porque Proton y Vulkan hace la capa de compatibilidad perfecta, pero para juegos que necesiten online y tengan anti-cheat, hay algunos anti-cheat que sí que están habilitados para Linux y los podéis instalar y podéis jugar online perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Que hay algunos juegos que el anti-cheat o no puedes instalar en Linux o detectan Linux, como no se está ejecutando de forma nativa, como que es un cheat o demás. Y entonces sí que ha habido algún tipo de baneo para gente jugando en Linux, pero no por tanto por Chimera OS o Steam, sino por el tipo de juegos que no reconocen a Linux en el sistema anti-cheat. Pero vamos, los que no tienen el anti-cheat, el online funciona perfectamente y sin ningún tipo de problema. Y bueno, ya vemos que estoy terminando casi la ronda 2 además, estoy poniendo las cosas al autobús, ahora cuando no manque un poco me subo y bueno, se ejecuta sin ningún tipo de problema. Y hemos terminado con el gameplay de Black Ops 2 del modo zombies sí, en el juego solo. Y ahora estamos ejecutando aquí el Metal Gear Solid 5, no recuerdo de qué año es, 2015, 2016, creo que son del estilo. Estos son los juegos que yo estoy utilizando o suelo jugar, por tanto son los que voy a poner en el vídeo. Pero os puedo garantizar que juegos más potentes o más modernos se ejecutan perfectamente. Lo dicho, comprobad ProtonDB y tenéis ahí todo para verificar que funciona. Y bueno, aquí tenéis el Metal Gear 5. No sé si se puede ver en la esquina superior derecha. Creo que está en unos 40 FPS. Recordad que estoy grabando, o sea, funciona perfectamente. Completamente fluido. Y vamos, es que básicamente se puede jugar perfectamente. Lo único, no sé si he grabado con toda la resolución correspondiente o si simplemente está grabando a 720 el gameplay entre comillas, pero vamos, que funciona muy bien, que vamos, el funcionamiento bastante bien, bastante fluido. Y nada, pues nada, os dejo que veáis el resto del fragmento o el resto de la grabación que queda aquí, que no creo que sea mucho. Pero vamos, es que funciona todo muy bien. En esta parte que podría haber dado algún tirón, pues se ejecuta perfectamente. Y es algo que era muy impensable. Entonces, recordad que esta distribución es Chimera OS. También tenéis otras. Esta está especialmente enfocada en gaming. Aunque tienes tu modo de escritorio, como habéis visto antes, para poder utilizarla como historia normal. Pero si queréis una distribución de Linux completamente para jugar, Chimera OS es una muy buena elección. Pero si no queréis que el enfoque principal sea el gaming o los juegos y demás, pues tenéis otras distribuciones como Nova OS o alguna otra que también traerá el canal y que funcionan perfectamente. Y bueno, con eso terminamos el vídeo. Hasta luego.